Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. Estando como estamos metidos en plena crisis migratoria en el estrecho de Gibraltar, desde diversos foros se ha apuntado que ya entren por España, por Grecia o por Italia, la presión va a continuar, la presión migratoria, quiero decir, va a continuar durante los próximos años e incluso aseguran que lo más probable es que continúe durante las próximas décadas. La razón es fácil de comprender, al menos para los que aseguran que esto va a continuar durante muchísimo tiempo, y es que África concentra el 90% de la pobreza extrema del mundo. Y nada hace pensar que la cosa vaya a mejorar en los próximos años ni en las próximas décadas, teniendo en cuenta cuál es la situación actual. El hecho es que, a diferencia de la India o del sudeste asiático o de Centroamérica y el Caribe, África no consigue levantar cabeza. Será pobre hace 20 años, sigue siendo pobre hoy y lo más probable es que sea pobre dentro de 10 o de 20 años. Que la cosa no mejora, en una palabra. Y como muestra, un dato muy ilustrativo. Este año Nigeria, que es el país más poblado de África, pasó a ser el país también con mayor número de personas que viven en pobreza extrema. La pobreza extrema tiene una definición estadística muy clara y es todos los que tengan que subsistir con menos de $1,9 al día. Ha pasado a la India, este mismo año. Me pareció leer en el mes de mayo que había sido justo el mes anterior, en el mes de abril. Según el World Poverty Clock, ya sabéis que hay observatorios de todo en este mundo, la pobreza extrema aumenta en Nigeria a razón de 6 personas por minuto, mientras que en la India desciende a un ritmo de 44 personas por minuto. Bien, aquí, a partir de este punto, habría que hacerse algunas preguntas. La primera es, ¿por qué esta maldición? Esto es que tienen la negra en una palabra, dicho sea sin segundas. ¿Por qué, mientras otras partes del mundo, la mayor parte del mundo, consigue poco a poco ir levantando cabeza, no sucede lo mismo en África? Es decir, ¿va a salir ese continente alguna vez de la pobreza? Hace poco más de 60 años, en marzo del año 1957 concretamente, un tipo llamado Kwame Nkrumah proclamó la independencia de Costa de Oro. Os preguntaréis, ¿Costa de Oro qué país es ese? Bien, la Costa de Oro británica se llamaba. A partir de aquel momento, del mes de marzo de 1957, la Costa de Oro británica pasó a llamarse Ghana. Y este país seguro que lo conocéis perfectamente. Nkrumah era un tipo bastante peculiar. Llegó a ser tremendamente famoso. Hoy ya no es tan conocido, pero hace 40 o 50 años era uno de los tíos más famosos del mundo. Era un hombre que se había formado, a diferencia de la mayor parte de los ganeses, se había formado en universidades británicas y estadounidenses, había salido al extranjero, hablaba un inglés perfecto y estaba estudiado, en una palabra. Y aparte de eso estaba convencido de dos cosas, más muy convencido. La primera era que solo la independencia permitiría a todos los países africanos, como el suyo, que era el que evidentemente más conocía, les permitiría abandonar el atraso. Él había hecho una lectura de la situación, que era obvio que los países africanos eran más pobres, los que estaban naciendo en ese momento. Ghana fue de los primeros que estaban naciendo a la independencia, y que la independencia iba a actuar como una especie de bálsamo, que solo bastaba con proclamarla para que aquello pudiese hacerse realidad. Esa era la primera de sus convicciones. La segunda era que para conseguir ese abandono definitivo de la pobreza, el vehículo idóneo era una suerte de socialismo africano. Le dio incluso un nombre, lo llamó conciencismo, y se afanó incluso en escribirlo. Como ya os he dicho, era un tipo con estudios y escribió muchísimos artículos, libros y demás, que por supuesto en Ghana pasaron a ser de curso obligatorio. Y ese socialismo africano, ese conciencismo, valía para Ghana y valía por supuesto para todo el continente. Bien. Unos minutos después de proclamarse la independencia, pasó a ser el presidente de la recién nacida República de Ghana y adoptó un título un tanto extraño, llamado Osagyefo en la lengua cánica, que son la lengua de Ghana, significa literalmente el Redentor. Le cambió el nombre al país, como ya os he dicho, se pasó a llamar Ghana,
que significa rey guerrero. Le gustaba este tipo a Nkrumah. Bueno, luego todos los reyes de Calibán, todos los grandes prohombres de la independencia africana buscaron este tipo de nombres extraños, cuando no directamente de nombres que si se los hubiese puesto un presidente europeo hubiese hecho reír a todo el mundo. Pero bueno, Nkrumah fue de los primeros que empezaron así, que empezaron con esta... De hecho, en buena medida sirvió de modelo a un montón de presidentes africanos a partir del año 1960. El hecho es que Nkrumah era básicamente un charlatán devorado por el narcisismo. Llegó incluso a decir que ningún africano podía llevarle la contraria. No ya un ganés, que eso por descontado, además se encargaba de que nadie le llevase la contraria, pero ninguno que hubiese nacido en África podía pensar ni opinar nada diferente a lo que él creía. Pues bien, a pesar de que no se entendía ni con la mitad de sus conciudadanos, que hablaban dialectos y lenguas diferentes a las de su tribu natal, creía que todo el continente africano debía unirse bajo una sola bandera. Fue el padre del panafricanismo. Esto, por supuesto, lo defendía en inglés, que era la lengua de los colonizadores. No lo hacía en Akan ni en ninguna de las lenguas de Ghana. A pesar de todo esto, en Occidente como ya os he dicho al principio, era un tipo francamente popular. Los reyes y los presidentes en Europa y en Norteamérica se lo disputaban, le agasajaban en las recepciones. Si buscáis sobre Nkrumah en Google, veréis que tiene retratos con todos los presidentes de la época, incluido, por supuesto, Kennedy. Y la reina Isabel II, que todavía felizmente reinante a día de hoy, se peleaban por tenerlo a su lado y por invitarle a cenar, ¿no? Era el líder de moda, el primero de estos reyes de Calibán que todavía no habían demostrado todo su poder destructivo. La verdad es que en aquel entonces, si un hombre decía que él tenía la receta para acabar con la pobreza, pues quizá unos pensaron que debían tomárselo en serio. Él decía que iba a acabar, literalmente, con la pobreza y con la enfermedad. Todo gracias al conciencismo este. Lo cierto es que no sucedió ni una cosa ni la otra. Es decir, Ghana siguió siendo pobre, como lo había sido en tiempos de la colonia, e incluso llegó a ser más pobre que durante la colonia. Nkrumah se convirtió en un dictador implacable, y apoyado por los soviéticos planificó la economía con unos resultados desastrosos. A los hechos me remito. La primera planificación, él creó en lugar de planes quinquenales, planes septenales, planes cada 7 años. Quiso industrializar Ghana y convertirla en una gran potencia industrial al estilo de las europeas. Bueno, todo el manual de locuras que luego se extendió por toda África. El Nkrumah lo que tiene no fue el peor, ni muchísimo menos, pero sí fue el primero. De ahí que sirvió de modelo y de ejemplo a todos los demás, como ya os he dicho. 10 años después de la independencia, es decir, en el año 1967, Ghana, que había sido una de las colonias británicas más prósperas, se había empobrecido a ojos vista. Es decir, los ganeses vivían peor siendo ciudadanos o mejor dicho, súbditos de una república independiente que súbditos del Imperio Británico. Bien, esta historia triste, por lo demás, de Ghana se repitió en todos y cada uno de los países al sur del Sáhara, sin excepción, sin prácticamente excepción. En algunos casos, además, les tocaron dictadores bastante peores que Nkrumah. Puede ser Bokassa en la República Centroafricana o Lumumba en el Congo, o, por hablar de los países hispanoafricanos, el caso de Guinea Ecuatorial, pues Francisco Macías Nguema, o el que vino después, que es Teodoro Obiang, que es también hoy felizmente reinante, aunque para los opositores guineanos obviamente es infelizmente reinante. Es decir, que esa especie de reyes de Calibán, todos modelados a partir de Nkrumah, ha previvido pues, en buena medida hasta el día de hoy. Salvo alguna honrosa excepción, y no del todo, pero de manera general sí podríamos considerar una excepción, que sería Botsuana, ninguna de las excolonias europeas ha conseguido no ya desarrollarse, que por supuesto ninguna, sino mejorar su situación con respecto a la que tenía en el momento de la independencia. Y esto es curioso porque mientras países de otras partes del mundo, del tercer mundo, como pueden ser, por ejemplo, el Extremo Oriente o en el sudeste asiático, han crecido con fuerza, más algunos con muchísima fuerza,
En el Extremo Oriente incluso ha habido un puñado de países que se han incorporado al primer mundo y hoy figuran entre los más ricos y libres del mundo. Léase el caso de Japón, por ejemplo, o Corea del Sur o Taiwán. Vamos, el caso de Corea del Sur y de Taiwán son muy ilustrativos porque eran países muy pobres. Corea del Sur era tremendamente pobre. En 1957 acababa de salir de la guerra y había estado además invadida durante prácticamente todo el siglo por los japoneses, ¿no? Pues a pesar de esto, el África subsahariana, lo que antes se conocía como África negra, sigue siendo tan pobre o más que cuando accedió a la independencia. Y en esto no es una interpretación, es un hecho. Los datos, que son fríos e inapelables, como siempre, no dejan lugar a demasiadas interpretaciones. La renta per cápita de África es el 70% inferior a la asiática. Tened en cuenta que con Asia estamos metiendo países francamente pobres, léase, por ejemplo, Bangladesh o los del sudeste asiático, Afganistán, y un 80% inferior a la de Sudamérica, en el que tampoco es que haya países, en el que también hay países muy pobres, incluso países que están pasando las de Caín ahora mismo, como Venezuela. Para explicar esto se han dado multitud de razones, de todo tipo. Se vienen 60 años dando razones y buscando causas a un problema que está a la vista de todos y que todos conocemos. Es decir, para explicar el pertinaz atraso africano. Se ha dicho, por ejemplo, que no pueden desarrollarse, esta es la más habitual, porque fueron colonias europeas y el neocolonialismo, abrid y cerrad comillas, por favor, esto es una palabra inventada después, pues se lo impide. Neocolonialismo lo describen de mil maneras diferentes en función de la necesidad del momento. Pero claro, aquí este argumento se cae por sí solo, porque Canadá o Australia también fueron colonias. Y hasta hace relativamente poco tiempo fueron colonias británicas. Y en cambio son hoy con Canadá y Australia, dos de los países más ricos, más libres del mundo, al que afluyen emigrantes de todo el planeta. Se ha dicho también que su problema es que no tienen infraestructuras, que mientras en Europa o en Norteamérica o en Australia hay buenas autopistas, buenos aeropuertos, buenos sistemas ferroviarios, pues claro, no hay nada de eso en Sudán del Sur, ni en Angola. ¿Y cómo se van a desarrollar si no tienen las infraestructuras? También dicen que les falta capital humano, que en Europa no es problema encontrar a titulados superiores, mientras que sí lo es en Namibia o en Burkina Faso. Bien, lo primero, creo que es obvio que un país cuando es pobre, no puede construir infraestructuras. Las infraestructuras se construyen con la prosperidad, van poco a poco construyéndose. Las infraestructuras que tenía Japón después de la guerra eran nulas, porque además las que había quedaron destruidas y tuvieron que reconstruirlas. Pero las que había en países que salieron de la pobreza, léase Taiwán, tampoco las tenía. Hoy Taiwán tiene unas autopistas magníficas, un sistema de trenes de alta velocidad, pero si esto se lo cuentan los taiwaneses de hace 60 años, simplemente no se lo hubiesen creído. Porque, el taiwanés del año 1950 era un tipo francamente pobre. Respecto al capital humano, aquí habría un poco más de tela que cortar. Eso es cierto, lo que dicen, que les falta capital humano. Evidentemente no tiene cualquier país africano el mismo capital humano que pueda tener Alemania o Dinamarca, pero sí que se ha invertido muchísimo dinero, especialmente por parte del primer mundo. Se han gastado miles de millones de dólares en programas educativos para capacitar a la mano de obra local. Se ha becado a estudiantes. Es decir, que la cantidad de titulados que hay hoy en el África subsahariana es muchísimo mayor de la que había en el año 1960. Algunos países incluso tienen sistemas educativos con 1000 problemas, pero sistemas educativos que creo que son mejores a los que tenían los países europeos a principios del siglo XIX, por ejemplo. Por último, cuando ven que todas estas cosas no tienen demasiado recorrido, especialmente los políticos africanos suelen culpar al resto del mundo. Ahora además por razones que muchas veces son contradictorias entre sí. Unas veces porque el resto del mundo no abre sus fronteras para los productos africanos. Y otras veces porque las abre demasiado. Y claro, los productos occidentales inundan sus mercados. Lo encontraréis
encontraréis la excusa, la coartada, en ambos sabores. Tanto los que dicen que no pueden exportar y por lo tanto porque les imposibilitan exportar, y eso no les permite acumular capital, como los que sí se nos permite exportar, pero claro, al abrir las fronteras también entran los productos europeos o norteamericanos aquí, y entonces los productores locales no son competitivos. Bien, ambas cosas las habréis escuchado. Lo cierto es que, si vamos de nuevo a los hechos, y a mí me gustan los hechos, es que el mundo no ha marginado a África. Más bien todo lo contrario a lo largo de los últimos 60 años. Le ha abierto sus mercados, le ha dado medios financieros para que, debidamente administrados estos medios, pudiese desarrollarse. Hay hasta un Banco Africano de Desarrollo que ha gastado una cantidad considerable de dinero en financiar proyectos en los últimos 40 años. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han dado acceso preferencial a los productos africanos. No todos los países de África, pero sí una buena parte de países de África tienen un acuerdo preferencial con la Unión Europea y con otros los está negociando. Y por no hablar de la cantidad de ayudas que se han entregado. Y transferencias tecnológicas de todo tipo. Solo en el año 2016, es decir, hace 2 años, estos son datos que he encontrado en la Comisión Europea, la Unión Europea presupuestó 21.000 millones de euros en ayudas al continente africano, más 1.500 millones en programas educativos, en un lapso de 4 años, los programas educativos. Pero a pesar de esto, África ha sido muy celosa desde que Nkrumah proclamase la independencia de Ghana respecto a sus políticas de desarrollo, que por lo general han sido todas equivocadas, desde el principio hasta casi el momento presente. Es decir, que han hecho exactamente lo contrario de lo que debía de hacerse. Es como un manual a la inversa. Se puede perfectamente saber cómo no se debe desarrollar un país tomando el ejemplo de lo que hicieron en muchos lugares de África. La República del Congo, por ejemplo, que es el país más grande. O el Sudán, o cualquiera, el que tomemos, si es que da igual. Son un montón de repúblicas y la totalidad lo ha hecho francamente mal. O sus líderes, mejor dicho. Porque los africanos sí trabajan y trabajan mucho y muy duro. No hay más que ir a África y verlo, o verlo por la televisión. El africano, básicamente como todo el que vive en un país subdesarrollado, trabaja muchas horas, más horas que un europeo. Pero claro, son muy poco productivos. Lo cual no es extraño, dada la baja capitalización de aquellas economías. Bueno, la baja capitalización de aquellas economías y el rosario de regulaciones y de burocracia con que las adornan sus gobernantes. Esto lo sabe cualquiera que haya intentado montar un negocio en África. Son todo problemas. Son todo, problemas y sobornos. O a cualquiera que haya tratado de viajar, pongamos por caso, en moto. Una afición especialmente los europeos, que les gusta internarse en África en motos de estas, tipo las del París-Dakar. Entonces van desde Marruecos, te intentan bajar hasta el Golfo de Guinea, y lo que todos te cuentan es lo mismo. Según entras en el continente, te empiezan a parar cada 100 kilómetros, puestos checkpoints, puestos de policía, en los que te piden los papeles, el visado, los otros papeles y además dinero. Bueno, si esto le pasa a un motero, a un aventurero, ¿qué no le pasará a un tipo que quiera ir a un país africano a abrir una empresa de transformación de alimentos? Es decir, que a estas alturas, yo creo que sería absurdo engañarse, la principal causa de la pobreza crónica de África ha sido la cadena interminable de malas decisiones adoptada por sus gobernantes de manera sistemática. Y de nada ha servido en esto la proverbial riqueza natural del continente. Todo, absolutamente todo, ha sido dilapidado. Nigeria, por ejemplo, que hablaba de ella en la introducción, que es el país que tiene mayor número de personas bajo la línea de la pobreza extrema, ha ingresado desde su independencia en el año 1961 más de medio billón, con B, de dólares por la venta de petróleo. El petróleo nigeriano es un petróleo muy demandado, es un petróleo ligero, el Bonny Light se llama, y lo demandan mucho las refinerías del primer mundo. Medio billón. Esto es un auténtico maná.
que les hubiera permitido despegar, como tantos otros países que empezaron vendiendo materias primas. Uno compite con lo que tiene, con materias primas, con mano de obra barata, con lo que sea. Bueno, si Dios te ha regalado una materia prima tan demandada como el petróleo, pues esa suerte que tienes. Bien, no es el caso de Nigeria. Nigeria no ha despegado. Es un gigante demográfico, eso sí, tiene 180 millones de habitantes. Pero es que de esos 180 millones de habitantes, más de la mitad viven, como os decía al principio, por debajo de la línea de pobreza extrema, que es todo aquel que vive con menos de 1,90 dólares al día. El caso de Nigeria no es una excepción, es la norma. Es decir, escenarios muy parecidos encontramos con los diamantes en Sierra Leona, el cobre en Katanga, que es una región del Congo, la bauxita de Guinea. Los líderes africanos se las han arreglado, en cambio, para hacer de sus problemas, de los problemas, la mayor parte de las veces generados por ellos mismos, problemas de los demás. Es decir, que han externalizado su responsabilidad acusando a Occidente pues, de no estar a la altura, o peor aún, de ser el causante de la pobreza, por las razones más abstrusas y peregrinas que uno puede imaginar. Una de las más habituales es que las fronteras africanas son artificiales y están tiradas con tiralíneas, lo cual no hay que ser un lince. Uno pone un mapa político de África y lo ve a la perfección, esas líneas rectas. Se ve, además, se puede hacer, sobre un mapa actual se pueden distinguir las zonas coloniales. Esto, evidentemente, pues, ha ocasionado infinidad de conflictos étnicos a lo largo de los últimos 60 años. Hasta en países pequeños, como Guinea Ecuatorial, que es una república pequeñita, el tamaño de Albania, conviven 8 etnias diferentes. Están unidas por el idioma español y por un dictador, Teodoro Obiang, del que os hablaba al principio. Bien, este problema de las fronteras artificiales podría haberse resuelto. Es decir, se podrían haber armonizado o tratado de armonizar estas fronteras para que encajasen mejor con los pueblos que habitan África. Pero la Organización para la Unidad Africana, es decir, los propios líderes africanos, se han negado repetidamente a alterar las fronteras coloniales, incluso en casos de fuerza mayor, cuando se estaban matando entre ellos. Hacer permutas, bueno, pues como aquí vive tal tribu y tú tienes parte de esa tribu, pues nos permutamos. Nada, ni moverlas. Han sido ellos. Es decir, que si hay neocolonialismo, se lo están aplicando ellos mismos. En ocasiones el panorama africano se muestra tan sombrío que parece imposible que alguna vez puedan desarrollarse. Es una cosa que vengo oyendo desde niño. Recuerdo todavía la hambruna de Etiopía del año 84. Era yo pequeño, me causó mucha impresión además verlo por la televisión. Pero es que antes de esa hubo una en Biafra que por lo visto fue tremenda. De hecho, cuando se ve todavía a un niño, hay un niño muy delgadito. Las señoras en España todavía dicen, este parece un niño de Biafra. Para que se nos ha metido ya en la cabeza que África y pobreza son sinónimos. Pero claro, esto choca, como os decía antes, que mientras los países asiáticos e incluso los hispanoamericanos van abandonando poco a poco el subdesarrollo, más rápido los asiáticos que los hispanoamericanos, África persevera. Es decir, que se ha abonado al atraso perpetuo. Eso sí, mantiene encendida una bomba demográfica brutal. La población africana ha pasado de 285 millones en el año 1960 a 1.200 millones el año pasado. Es decir, se ha multiplicado por 4. Y se estima que para el año 2025, que está ahí a la vuelta de la esquina, ya habrá superado a la población de China. Son 1.400 millones. Luego, de seguir así las cosas, las presiones migratorias de las que hablaba al principio del programa, las presiones migratorias en el norte se intensificarán. Vamos, de eso no nos cabe ninguna duda. 2 y 2 son 4. De modo que lo que tenemos encima de la mesa y ante nosotros es un problema global. Al final, estos políticos africanos que han pasado 60 años externalizando sus problemas y haciendo de sus problemas de los demás, lo han conseguido. Ahora sí es un problema de todos. Y un problema que tendrá que solucionarse en las próximas décadas. Pero claro, ¿cómo hacerlo? El socialismo africano de Nkrumah fracasó miserablemente. De nuevo, a la vista está.
el mercantilismo de los últimos 20-25 años al final solo ha enriquecido a las élites y a sus allegados. Y ha cronificado en prácticamente todos los países africanos la corrupción, el clientelismo, el nepotismo, por no hablar de las guerras civiles para controlar el aparato del Estado. No lo sé, quizá falte por probar lo que catapultó a países como Corea del Sur o como Taiwán al primer mundo, no a reducir las cifras de pobreza directamente al primer mundo. No sé, quizá la asignatura pendiente de África es liberalizar sus economías, abrirlas de verdad al mundo, abrazar la globalización, asegurar el marco jurídico para que la inversión afluya e instaurar un genuino Estado de Derecho, que ahora mismo no lo tienen. Un Estado de Derecho en el que manden las leyes y no los hombres. No hay, yo creo, ninguna razón para que la receta que funcionó en Norteamérica, en Europa, en Extremo Oriente o en Oceanía, no funcione en África. Tengo una llamada de Ismael, que es un español que vive en Chile, que quiere hacer una observación sobre el tema estrella de la semana pasada. Ya lo sabréis perfectamente, la huelga de taxistas. Y yo ahora simplemente el otro día escuché el tema este de lo de las huelgas de Uber, Cabify, o sea, las huelgas de los taxistas, o como decían en una tertulia económica, que es más un cierre patronal más que una huelga. Escuché un poco todo lo que contabas y me faltó, o quería que me gustaría haber sabido tu opinión sobre el tema de que se considerara un servicio público. Es decir, que el hecho de que el taxi sea un servicio público, no, digamos que en tu análisis no lo hiciste. Yo lo escuché en otra tertulia, ese punto de vista, que me pareció interesante, porque es como, no sé, haciendo una analogía con los buses, imagínate que sale Uber Bus o Busify, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto todo lo que se está ahora mismo denostando a los taxis, que yo en cierto modo lo comparto, el hecho de que sea un servicio público también les da cierto poder o cierta o le da al Estado cierta responsabilidad en cuanto a su pues eso, legislación o licenciación, o si se puede decir así, etcétera. Entonces, bueno, sí, no, me imagino que esto no da para hacer otro podcast ni nada, pero bueno, si me mandas un pequeño audio con tu opinión, pues te lo agradezco. Y si no, pues ya, bueno, estaré por ahí pendiente. Gracias. Bueno, Ismael, un servicio público se puede definir de muchas maneras, porque no hay una definición estándar. Podríamos definirlo como toda actividad que desarrolla un organismo estatal o una empresa privada para satisfacer ciertas necesidades de la población. Una empresa privada regulada, con una regulación concreta y específica que emana del propio Estado. Esa podría ser una. En este caso, sí, el taxi es un servicio público, por supuesto. Sí, es una empresa privada, son muchas empresas privadas que satisfacen una necesidad concreta de la población, que es moverse por la ciudad en vehículo privado, y tiene una regulación. Bien. Pero es que también lo es el VTC, es decir, Cabify, porque cuenta con regulación propia y satisface una necesidad de la población. Claro que podríamos definirlo de otra manera, podríamos hacer alguna distinción, podríamos distinguir entre el servicio público con mayúsculas, pues la luz, el agua, la policía, por ejemplo, y el servicio al público. En este caso, el taxi y el VTC serían un servicio al público. Pero también lo son los restaurantes o los kioscos de prensa. No lo sé. Claro que sí, como dicen los taxistas, es que somos un servicio público y por lo tanto somos sagrados, pues casi peor me lo ponen después de lo que hicieron la semana pasada. Porque hicieron una huelga salvaje, ni servicios mínimos, ni absolutamente nada. Vamos, no creo que tolerásemos una huelga de electricidad, porque los trabajadores de Endesa o de Red Eléctrica Española están en desacuerdo con su salario y nos cortan la luz y nos dejan al país a oscuras. O del suministro de agua, que mañana el canal de Isabel II en Madrid decide que bueno, como no han llegado a un acuerdo en el convenio colectivo, pues nos quedamos sin agua.
y nos cortan la ciudad 6 millones y pico de personas. No sé, habría un escándalo monumental o huelga de policías. Es que no estamos de acuerdo, entonces somos un servicio público, sí, pero tenemos derecho a hacer huelga. Luego, si son un servicio público tan importante como la electricidad, como el agua, como la policía, lo que hicieron la semana pasada es indigno un servicio público. Vamos, digo yo, no sé, ahí lo dejo. Me haces tú una observación y te devuelvo yo otra. Bien, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos quiere darle un repaso bien dado además, al tema este de África y más concretamente a lo del Plan Marshall, esto que decía Pablo Casado, que Alejandro con mucha sorna ha rebautizado como Plan Casado. Todo el continente africano se habrá quedado más tranquilo al saber que Pablo tiene la solución a sus problemas. El Plan Casado, versión actualizada del Plan Marshall. Y en Europa ya respiran con más sosiego al conocer de la existencia de este bálsamo de fierabrás, que va a resolver todos los males africanos y gran parte de los europeos. Pablo, tras repartir sonrisas por Ceuta y recetar el remedio para la inmigración, se vuelve a la península a seguir repartiendo sonrisas. El Plan Casado no aguanta preguntas pertinentes. ¿Quién paga? ¿Quién audita? ¿Cuánto se paga? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Se da por resultado o por intención? Vamos, el mismo cálculo que Pedro en el mismo asunto. Ninguno. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Yo, ya sabéis, estamos en pleno agosto, pero yo estoy aquí al pie del cañón, solo faltaba. Yo estaré por aquí de vuelta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.